Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana porque nos permites nuevamente reunirnos, Señor, en este lugar para glorificar tu nombre, Señor, para exaltarte, para adorarte. Te damos gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, Señor, no estaríamos aquí. Reconocemos tu presencia, tu obra, tu gracia derramada sobre nosotros en cada día de nuestras vidas, en cada momento, con cada respiración, Señor, estás ahí. Te pido que esta mañana sea, Señor, para edificación de tu iglesia, que podamos comenzar este tema, escuela dominical, Señor, y que lo uses para nuestra edificación. Lo uses para fortalecer las familias, para fortalecer a los padres, a los hijos, Señor, y a las siguientes generaciones. Que sea esto tu propósito, Señor. Usa estas palabras, Señor, para este propósito, para la edificación de tu iglesia. Te pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar su lugar, por favor. Vamos a comenzar, hermanos. Creo que ya tenía como, no estoy seguro, pero creo que ya son como unos 2 meses que no me tocaba escuela dominical. Pastor me había comentado que comenzabas nuevamente con la serie de matrimonios. Va a ser las que Dios voy a tomar en las siguientes semanas, van a ser series de matrimonios, pero tratar de cerrar al menos con uno de los propósitos que tiene Dios para el matrimonio, que es la crianza de los hijos. Hemos estado hablando por creo que más de como un año acerca del matrimonio. Digo, no cada semana, ¿verdad? Pero en ese tiempo. Y lo que quiero empezar hoy es no solamente, o sea, lo que hemos estado hablando hasta semanas, hasta los últimos temas que tocamos, es el propósito de Dios en el matrimonio para la pareja, ¿verdad? El esposo con la esposa con el esposo. Hablamos de los roles, hablamos de las responsabilidades, hablamos de todo eso. Pero quiero ahora, en base a lo que ya sabemos del matrimonio, en base a lo que ya sabemos que Dios quiere para cada una de las partes del matrimonio, esposo y esposa, ¿cómo usamos eso? ¿Cómo Dios usa eso para edificar a los hijos y para influir en la siguiente generación? ¿Verdad? Eso es lo que quiero que empecemos a platicar. Creo que nos va a tocar varias clases con estos temas. No voy a empezar, o sea, voy a empezar con algo muy básico, ¿verdad? Pero vamos a ir construyendo esos temas hacia adelante y de alguna forma en contraposición contra algunas de las posturas seculares de la crianza de los hijos. Tenemos en la actualidad muchas teorías y muchas propuestas seculares para la crianza de los hijos. Aunque muchas de ellas tienen buenas intenciones, la mayoría de ellas, si no es que todas, no están basadas en los conceptos bíblicos, en los conceptos que Dios establece en su palabra para la edificación y para la crianza de los hijos. Me refiero a que tienen buenas intenciones porque a través del tiempo de la sociedad se ha visto, pues por medio de estudios, de estadísticas, el efecto que tiene los padres sobre los hijos, ¿verdad? Y a través de eso, la sociedad ha buscado moldear la forma en que somos creados o cómo impartimos crianza a nuestros hijos. Pero la mayoría de estas posturas seculares no se basan en los conceptos bíblicos que Dios nos comunica en su palabra. Entonces, de ahí, pues ya empiezan cuestiones erróneas, ¿verdad? Que no están fundamentadas correctamente en la palabra, asumen cosas que no son ciertas según la palabra de Dios. La más importante, creo que la mayoría de estas posturas seculares acerca de la crianza de los hijos hablan de que el niño es esencialmente bueno, cuando la Biblia dice que es todo lo contrario, ¿verdad? Que somos esencialmente malos. Entonces, desde ese punto de partida, la postura secular tiende a errar en la enseñanza. No quiero descartar todas las prácticas seculares, pero ese es un fundamento bien básico
que la mayoría de ellos no toman en cuenta. Asumen que el niño es bueno o que es esencialmente bueno y que a través de la educación, a través de la formación del niño se puede ir moldeando. Lo que la Biblia dice es que eso no sucede así, ¿verdad? Nosotros influimos sobre los niños en base a la palabra de Dios y es Dios, ¿verdad?, quien regenera a la persona de nuestros hijos. La Biblia dice que no nomás el niño, todos los seres humanos somos esencialmente malos. Nadie nos enseña a mentir. No hay una escuela para enseñar al niño a decir malas palabras, o bueno, a lo mejor malas palabras sí, pero mentir o ese tipo de actividades nacen de nosotros. No hay una escuela para el mal, ¿verdad? Se nace de esa manera. Entonces tenemos que examinar lo que Dios quiere para nosotros en su palabra y en base a esas posturas bíblicas, en base a esa enseñanza que tenemos de parte de Dios, poder moldear nuestra forma de crianza para gloria del Señor y para el bien de nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando digo hijos, no solamente estoy hablando de los pequeños, no solamente estoy hablando de los niños menores de edad, estoy hablando de todos los hijos de cualquier edad. Esto no cambia en el tiempo. Habrá métodos que cambian según la edad del hijo o de la hija, pero el padre y la madre siempre van a tener esa responsabilidad, ¿no?, de orientar, de guiar, de fortalecer a sus hijos. Bien. Hay algunos textos que vamos a ir revisando, no los vamos a revisar ahora así por completo, pero de los que hemos escuchado muy comúnmente, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? Hay cosas que necesitamos entender, ¿verdad? Si no estamos edificando nuestra casa, nuestra familia, en base a las enseñanzas bíblicas, la palabra de Dios es muy clara. Dice que estamos trabajando en vano, ¿verdad? No es el camino correcto. No es el camino que Dios quiere para nosotros. Otro texto muy común que también citamos, dice, instruye al niño en su camino, ¿y qué dice después? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos muchas de este tipo de textos en la palabra de Dios que vamos a ir examinando poquito a poquito. O sea, tenemos tiempo, pero quiero que empecemos a meditar. Quiero que empecemos a reflexionar en estos temas. La importancia que tiene para los padres y la responsabilidad que hay del padre, de la madre, para cumplir ese propósito en Dios y edificar a la siguiente generación. Bien, algunas observaciones preliminares, algunas observaciones que tenemos que tomar en cuenta, y esto es como resumen de lo que hemos visto acerca del matrimonio. El matrimonio no es una invención cultural, ¿están de acuerdo? O sea, no es algo que inventamos nosotros como sociedad. No es una construcción social que evoluciona con el tiempo. Antes el matrimonio era de esa forma, ahora va a ser así, y en el futuro va a ser de otra forma. Eso no es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio no es un contrato flexible sujeto a opinión. Lo hemos visto eso, tuvimos clases específicamente de esos temas. La Biblia establece que el matrimonio es una institución divina establecida por Dios desde la creación. Antes de que existieran naciones, leyes, gobiernos, ya existía el matrimonio. Porque su origen no está en el hombre, sino en Dios. ¿Cierto? Creo que esos son fundamentos bien básicos que la mayoría de los hijos de Dios tienen claridad. El matrimonio es una construcción social. El matrimonio es un contrato que creamos como sociedad. El matrimonio es una institución divina. Es un diseño de Dios desde la creación. Un texto, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona.
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis, capítulo 2, del 23 al 24. Esto es, inclusive, antes de la caída del hombre. O sea, este es el diseño original de Dios para los hombres, para la humanidad. El diseño original para la pareja. El diseño original para el hombre y para la mujer. Se establece en Dios desde el comienzo, desde el principio. Otra observación también bien importante, que es aún más profunda de lo que estuvimos hablando ahorita, es que el matrimonio terrenal es una sombra de una realidad divina o eterna. Es un reflejo vivo de la relación gloriosa entre Cristo y su iglesia o su esposa. No entenderemos plenamente el matrimonio si no lo vemos a la luz de Cristo amando, redimiendo y santificando a su pueblo. El matrimonio tiene que ver con esta imagen de Cristo con su iglesia. También lo hemos visto ya en clases pasadas, pero quería que esto trajera en su mente. Es una institución divina, establecida por Dios desde el principio, y más que eso, es una sombra, una imagen de la relación de Cristo con su iglesia. El esposo y la esposa están llamados a representar en carne y hueso el evangelio. Esto es lo que define el matrimonio. Esto es lo que define el matrimonio en Cristo, el matrimonio en Dios. Estamos llamados como esposo y como esposa a vivir el evangelio en nuestra realidad familiar, en nuestra realidad del día a día con nuestras parejas. Un amor sacrificial, una sumisión gozosa, una fidelidad inquebrantable, ya que el nombre de Dios está en juego. Si Dios estableció el matrimonio, si Dios estableció estos patrones, si Dios tiene estos propósitos santos en el matrimonio, el quebrantar el matrimonio, pues va en contra del nombre de Dios. En su plan original. Digo, hay circunstancias que también lo hemos platicado eso, pero ese es el propósito y diseño original de Dios. Tomando en cuenta esas dos observaciones, si Dios es el autor del matrimonio, entonces entendemos que Él tiene la autoridad para definirlo. ¿Quién dice amén a eso? O sea, Él instituyó el matrimonio desde la creación, lo hizo una sombra de la relación de Cristo con su iglesia, tiene la autoridad como creador, como diseñador, de establecer los parámetros del matrimonio, de establecer las definiciones, los roles. Él establece sus propósitos, establece sus reglas en el matrimonio, determina los roles, asigna las responsabilidades y revela las bendiciones que fluyen de esta unión. El matrimonio es de Dios. Él es el autor, ¿verdad? Es el que define el matrimonio. Él tiene la autoridad para establecer reglas, propósitos en el matrimonio. Y cuando nos sometemos a su diseño, aún en contra de la expectativa social, ¿verdad? Porque como decíamos, esa sociedad cree que reinterpreta el matrimonio de maneras distintas. Aún en contra de la expectativa social, encontraremos bienestar, orden y gozo, todo bajo la cobertura de este diseño, de estos propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Se entiende eso? Esto es fundamental entenderlo, porque de ahí empieza a ver como, bueno, sí, pero ¿qué pasa si hacemos? No. ¿Cuál es el diseño? ¿Quién determina el diseño? ¿Quién determina los roles? No somos nosotros, es Dios. Tenemos que aprender de Dios, tenemos que aprender de su palabra,
someter nuestras vidas matrimoniales a esos diseños. ¿Quién dice amén a eso? Bien. Entonces, el matrimonio no es simplemente un estado civil, ¿cierto? Es un llamado santo de Dios a un ministerio familiar para la edificación de la siguiente generación. Y ese es el tópico que vamos a estar tocando. Es un llamado de Dios en esos propósitos que tiene Dios para la familia, esos propósitos que tiene Dios para el matrimonio. Es un llamado, especialmente, ayer lo platicábamos con los varones, para los varones, inclusive, abarca la familia, abarca la mamá y papá, pero es un llamado fundamental para los varones, para la construcción, para la edificación de la siguiente generación. Es una vocación en la que cada uno de los integrantes es llamado a vivir, no para sí mismo, sino para servir, edificar y cuidar el alma del otro, de su esposa, de su esposo. Haciendo eso, estamos ayudando a la edificación de nuestros hijos. Estamos ayudando en el ejemplo, en la vida práctica, en la vida real, a la edificación de nuestros hijos. También es un llamado a renunciar voluntariamente, no es una imposición, es un llamado de Dios a renunciar voluntariamente a tus propios deseos, como varón, como mujer, a tus deseos, a tus pasiones e intereses personales. ¿Para qué? Para buscar el bien de la otra persona. No mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos llama a hacer eso entre nosotros como hermanos. Debemos entender estos fundamentos, estos llamados que tenemos de parte de Dios para la convivencia en familia. Si entendemos esos principios, esas observaciones, podemos entender que el matrimonio no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino un instrumento de Dios cuidadosamente diseñado para confrontarnos o conformarnos cada día más a la imagen de su Hijo y llevar a cabo sus propósitos, sus planes. Hermanos, cuando hablamos de los propósitos de Dios en el matrimonio, esto lo hemos explicado ya, pero entendemos que Dios usa nuestros matrimonios para nuestra edificación, para nuestra santificación. Nos pone en situaciones complicadas ahí en el matrimonio, con la persona que está viviendo ahí todos los días, con la intención de que podamos aprender a través de su gracia, de su misericordia, a perdonar, a tolerar y ser santificados en medio de esas crisis. Aprender fidelidad, aprender responsabilidad. El matrimonio tiene sus propósitos, pero también, y eso es lo que vamos a empezar a hablar, tiene el propósito de la siguiente generación. Por definición, el matrimonio es la unión para la propagación, ¿verdad?, de la especie humana. Y en ese propósito de Dios, Él quiere que un matrimonio cristiano, un matrimonio que es de hijos de Dios, en su descendencia haya ¿qué? Hijos de Dios. O sea, no podemos concebir que el matrimonio de un hombre cristiano con una mujer cristiana, en su descendencia, Dios no quiera hijos de Dios. ¿Sí me explico? La Biblia está llena de estas promesas. Dios quiere que en los matrimonios cristianos, la descendencia de estos matrimonios sean cristianos, sean hijos de Dios. No hay garantía, pero esta es la intención, es el diseño. Crear una atmósfera entre papá y mamá
en la educación, en la formación, en la enseñanza, para que sean llamados, ¿verdad? Sean influenciados, sean abrigados con esta palabra de Dios, con el evangelio de Dios, para que puedan ser llamados de Dios. ¿Se entiende eso? Bien importante. Yo no puedo concebir a Dios pensando, voy a unir a mi hijo con mi hija para que sus hijos no sean cristianos. No lo puedo concebir. La Biblia no lo permite, ¿verdad? Pero no se puede concebir. Dios une a una persona, un hijo de Dios, con una hija de Dios, para que su descendencia haya descendencia para Dios. Entonces, hermanos, si entendemos eso, debemos ajustar nuestras expectativas a la luz de esta revelación bíblica. El matrimonio no es, en última instancia, una garantía de ser felices para siempre, como algunas películas, novelas, literatura, pudieran enseñarlos, ¿verdad? En la cultura, en la sociedad. Más bien, es una escuela de gracia donde a través de cada gozo y cada prueba, Dios obra activamente para transformarnos a la imagen de su Hijo. Y sembrar la semilla, bien importante, sembrar la semilla para la siguiente generación. Si lo anterior es cierto, ¿alguien cree que no es cierto lo que acabo de decir? Si lo anterior entonces es cierto, si lo entendemos, si lo comprendemos, lo aceptamos, debemos aprender a descansar en su gracia y depositar nuestra esperanza en esos propósitos de Dios, en lo que Él ha diseñado para nosotros. Esta es la intención de esta serie que comenzamos hoy. Entender los propósitos de Dios para el matrimonio y saber que esta unión en Cristo es el testimonio más poderoso al que estarán expuestos nuestros hijos cada día de sus vidas. Lo voy a repetir. El propósito de esta serie es entender cuál es el diseño de Dios, cuáles son los propósitos de Dios para el matrimonio y saber que esta unión en Cristo, de cristianos, escuchen, es el testimonio más poderoso al que estarán expuestos nuestros hijos cada día de sus vidas. Muy importante, hermanos. Muy importante. Tenemos en la vida, en la mayoría de los casos, vamos a decirlo así, a nuestros hijos por los siguientes, de bebés hasta 18, 20, 25. ¿Quién más, hermano, hermana, va a tener esa clase de oportunidad con nuestros hijos? Esa clase de tiempo, esa clase de accesibilidad, ¿verdad? A veces creemos que debe llegar el evangelizador, ¿verdad? Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Dios no diseñó el futuro de nuestros hijos para ponerlos en manos de los de fuera. Nos va a hacer responsables, hermanos, de cómo influenciamos, de cómo abrazamos, de cómo fortalecimos, de cómo educamos a nuestros hijos. La primera razón que la Biblia da para la existencia del matrimonio es sencilla y también ya la hemos visto. Adán estaba solo y necesitaba una ayuda, según Génesis 2:18. Este es uno de los propósitos, y creo que es el principal, la comunión, el compañerismo, ayuda y consuelo mutuo. Eso debe existir como base fundamental para la crianza de los hijos. Debemos
vivir el matrimonio en el diseño de Dios. Debemos interactuar en los roles, en las responsabilidades que nos corresponde como hombre o como mujer, para que sea de bendición nuestro matrimonio para la siguiente generación, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Otro propósito claro para los matrimonios de hijos de Dios es que exista, ¿qué dice ahí? Descendencia para Dios. Eso texto lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, nada más es como una introducción, ¿verdad? Pero que haya descendencia para Dios. Ese es uno de los propósitos de Dios. Si quiere leer a alguien más de eso, Malaquías 2 habla mucho de eso. Hijos de cristianos que sean expuestos al evangelio y por la gracia de Dios sean atraídos hacia Dios. ¿Me explico? Dios quiere en nuestros matrimonios cristianos descendencia para Dios. Aunque haber nacido de padres cristianos no garantiza la entrada al reino, como escuchábamos ayer, ¿verdad? Entre los varones, testimonios. El Señor desea que nuestros matrimonios produzcan una descendencia que le pertenezca a Dios. Un matrimonio centrado en Dios crea un contexto donde los hijos pueden ser formados en su temor. La fidelidad de los padres tiende a ser el terreno donde florece la fidelidad de los hijos. Eso también lo decíamos ayer. Ayer empezamos con una introducción a este tema con los varones. Pero no podemos esperar que nuestros hijos sean fieles a Dios si nosotros no somos fieles a Dios. ¿Cierto? ¿Cómo podemos esperar si yo le digo a mi hijo, ve a la iglesia y yo no voy a la iglesia? ¿Cómo puedo esperar que mi hijo sea obediente en su disciplina de lectura bíblica, de oración, si yo no soy disciplinado, si yo no tengo esta cultura, si yo no tengo estos hábitos? La fidelidad de los padres tiende a ser el terreno donde florece la fidelidad de los hijos. No es garantía, pero ese es el diseño de Dios. Ese es el llamado de Dios. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado en el matrimonio. El primer púlpito de los hijos no es la iglesia, hermanos, sino el matrimonio de sus padres. Hemos perdido, y a veces eso, algunos predicadores hablan de esto, cuando hablamos de escuela dominical y que traemos a los niños a que sean enseñados, no que sea malo, pero el diseño de Dios no era ese. El diseño de Dios es en la casa. O sea, no esperemos que el maestro o la maestra que tiene a nuestros hijos media hora, 40 minutos, sea responsable, ¿verdad?, de la vida de esos niños. Esa es nuestra responsabilidad como padres, como madres. La escuela dominical nos ayuda, nos fortalece, pero no es el medio. El medio está en casa. La responsabilidad es de los padres. El primer púlpito de los hijos no es la iglesia, sino el matrimonio de sus padres. Antes de que escuchen una sola lección formal sobre Dios, ellos ya están interpretando el evangelio al observar cómo usted vive en su hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el evangelio. Esto no es un amor superficial, ni meramente emocional. Es un amor sacrificial.
intencional y redentor. Papás, hermanos, varones, ¿tus hijos están mirando esto en casa? ¿Ven ellos un amor que se niega a sí mismo en ti? ¿Observan paciencia cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Perciben ternura en lugar de dureza ahí en casa? ¿Experimentan un liderazgo que sirve y no que domina o que aplasta? Cristo no amó a su iglesia con palabras solamente, hermanos, sino con una cruz. Y cuando usted ama de esa manera, como Cristo amó a la iglesia, está predicando con su ejemplo un evangelio palpable, real, de todos los días, que transforma, que edifica, que construye en nuestros hijos. El padre que no moldea el amor de Cristo en su matrimonio distorsiona el mensaje que luego intenta enseñar con sus palabras. También hablábamos de eso ayer. El padre que no moldea el amor de Cristo en su matrimonio distorsiona el mensaje que luego intenta enseñar con sus palabras. El matrimonio, pues, es una dramatización viva del evangelio. Esto significa que cada acto de amor sacrificial en el hogar revela o niega la gloria y el valor de Cristo en nuestras vidas. Y estamos enseñando a nuestros hijos eso. O sea, el matrimonio no solamente impacta a dos personas, hermanos. Impacta generaciones. Entendamos eso. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Para eso es el matrimonio. La Escritura también declara, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo vimos también. Esto no es inferioridad, sino orden divino, roles, responsabilidades del diseñador. Lleno de dignidad y propósito. Hermana, madre, ¿tus hijos están aprendiendo de tu sujeción? ¿Ven en ti un corazón que se somete a Cristo? ¿Observan respeto genuino hacia tu esposo? ¿Perciben tu gozo en el diseño de Dios o resistencia a ese diseño? ¿Qué perciben tus hijos con tu vida, con tu ejemplo? ¿Abrazas el diseño de Dios o resistes el diseño de Dios? La sumisión bíblica no es pasividad, sino una respuesta activa de nuestra fe. En el orden establecido por el diseño de Dios, cuando una esposa vive esto con gozo, está enseñando a sus hijos cómo luce una iglesia que ama y se somete a su Señor. Estamos enseñando el evangelio con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Una madre que desprecia o socava la autoridad del esposo confunde profundamente
la comprensión de los hijos sobre la autoridad de Cristo. ¿Por qué lo haría el hijo si no lo hace su mamá, su papá? ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué lo haría el pequeño? Si el papá, si la mamá no lo hace. Dicho lo anterior, y tengo que ser así de drástico, hermanos. ¿Cómo podemos influir en nuestros hijos y alinearnos a los propósitos de Dios para la edificación de la siguiente generación? ¿Cómo podemos hacer esto? Si aceptamos, si abrazamos que esos son los propósitos de Dios, ¿cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo podemos hacerlo en dependencia a la gracia y para la gloria de Dios? No en nuestras propias fuerzas, no en mi propia sabiduría, no en la sabiduría secular solamente, porque tendemos a hacer eso. ¿Cómo podemos hacerlo en dependencia a la gracia y para la gloria de Dios? Otro texto que vamos a estar revisando, no puse la referencia ahí, Deuteronomios, dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos, la palabra de Dios. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es el diseño de Dios para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. Que enseñemos diligentemente a nuestros hijos. Que hablemos de la palabra de Dios. Decíamos ayer, crear una atmósfera en casa para esto. Luego vamos a ver el texto a detalle, ¿verdad? Pero cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, en todo momento, en toda situación, crea una atmósfera en casa para cumplir este propósito. ¿Qué influencia tiene usted sobre sus hijos? El matrimonio es el medio ordenado por Dios para edificar una casa donde los hijos son herencia del Señor. No es una cita exacta, pero parafraseada de Salmos 127, 1 y 3. El matrimonio es el medio ordenado por Dios para edificar una casa donde los hijos son herencia del Señor. ¿Qué influencia tenemos sobre nuestros hijos? Y la Biblia tiene estas dos enseñanzas, ¿verdad? Y queremos alinearnos a ambas. Pero no hay verdad más humillante, sobre todo para los varones, y a la vez más liberadora también, para un padre cristiano que esta. Usted no puede salvar a sus hijos, usted en sus fuerzas no puede salvar a sus hijos. Pero, bajo las promesas de Dios, sabemos que por norma divina, Él desea fruto de nuestra descendencia. Y derrama gracia santificadora sobre nuestros hijos, cuando sean educados según la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el llamado que tenemos, a edificar a nuestros hijos en la corrección, en la disciplina, en la instrucción del Señor. Y Dios obra, usa eso para atraer a nuestros hijos a Él, a Dios. Entonces,
¿Puedo o no puedo, hermano? No podemos salvarlos, pero tenemos la responsabilidad de edificarlos, de instruirlos, de guiarlos. Nosotros debemos instruirlos, protegerlos, rodearlos de buenas influencias y guiarlos con diligencia en el temor del Señor. Debemos advertirles del pecado y mostrarles el camino de la vida en Cristo, de la vida en Dios. Reconociendo al mismo tiempo que el arrepentimiento verdadero y la fe salvadora no nacen de nuestro esfuerzo, ni se heredan, ¿verdad?, por sangre. Hablábamos ayer de varios testimonios de personas que nacen en el Evangelio o que nacen en cuna evangélica. O sea, la salvación no se hereda. Yo no puedo heredar salvación a mis hijos, pero tengo la responsabilidad delante de Dios para instruir a mis hijos, para presentar el Evangelio a mis hijos, para presentar un Dios majestuoso a mis hijos, para presentar un Dios excelso, magnífico, hermoso. Porque así es Dios. ¿Ah? No estamos inventando ese Dios. Así es Dios. Y tenemos que presentarlo a nuestros hijos. No solo con palabras, hermano. Con tu vida. Con tus prioridades. Con tus proyectos. Con lo que desea tu corazón. Con lo que admira tu corazón. Con lo que anhela tu vida. Debes presentar el Evangelio de Dios, ¿verdad?, a tus hijos. Y confiar que Él, en sus promesas, obrará en sus vidas. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que enseñamos. Pero no resta responsabilidad, hermanos. No resta responsabilidad. Aunque el poder es limitado para un padre, para una madre, tu responsabilidad es real, hermano, hermana. Eres responsable ante Dios. Ayer les decía a los hermanos, cuando se vaya a analizar la vida de tu hijo, de tu hija, no van a llamar al maestro de primaria, al maestro de secundaria, al maestro de escuela dominical, van a llamar, ¿quién es el papá de esta persona? A ver, Alonso, ven para acá. ¿Qué hiciste en la vida de tu hija, en la vida de tu hijo? No le van a hablar al pastor, Mario, te van a hablar a ti. A ti. A ti. A cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Por esto el llamado no es simplemente a tener matrimonios estables, sino a tener matrimonios fieles delante de Dios, donde el pacto se honra, donde la gracia se practica y donde Cristo es el centro. Manifestado en el diario vivir, en las relaciones matrimoniales, en los conflictos, en las batallas, en las pruebas, en los gozos. Porque al final, hermanos, el matrimonio no solo impacta a dos personas. ¿Qué dice ahí? ¿Cree eso?
Pues aunque no lo creas, la verdad. Impacta generaciones. La vida de sus hijos, la de sus nietos, hasta 1000 generaciones. Así obra Dios. Ese es el plan de Dios. Esos son los propósitos de Dios. No podemos violentarlos. Debemos someternos, abrazarlos, entenderlos. Debemos decirlo con sobriedad, con humildad, pero también con claridad bíblica. Muchas veces los padres tienden o tienen una participación real en la rebelión de sus hijos. Lo voy a repetir, la leí mal. Debemos decirlo con sobriedad, con humildad, pero también con claridad bíblica. Muchas veces los padres tienen una participación real en la rebelión de sus hijos. No siempre, pero con demasiada frecuencia. Y en este punto es donde buscamos como que, no, pues debe ser culpa de la sociedad, hermano. Debe ser culpa de alguien más, porque, o sea, vea cómo está la sociedad, hermano. Ve lo que está enseñando en la escuela a los niños. No, hermano. Es tu responsabilidad. Es tu llamado. Es tu ministerio. Tienes que batallar contra todas esas cosas. Queremos ser liberados de esa responsabilidad. Queremos que, o sea, no creemos que Dios nos vaya a ser responsables de eso. Sí, hermano, nos va a ser responsables. Somos responsables ante Dios. Por nuestros hijos y por la siguiente generación, hermano. Somos responsables para la siguiente generación. Para los jóvenes de la siguiente generación. Para los jóvenes de la siguiente generación aquí en Tijuana. Somos responsables. Eso que dice es muy cierto porque en ocasiones los padres se olvidan que debemos estorbarle a los hijos. Pero por no querer hacerlo, por decir, es que no quiero perderlo. Voy a ser su amiga, su amigo. Y se pierde esa línea tan delgada por no querer estorbar en algo que sabemos que está mal y tal vez él no lo entienda. Pero también los padres tienen la culpa porque se dejan influenciar por la crianza respetuosa. Vamos a hablar de eso un poquito después. En esta sociedad tan distorsionada y llena de emociones, se pierde esa línea por no querer herir el corazón de nuestros hijos, reventar esas burbujas que a veces tenemos que hacerlo. ¿Han escuchado hablar de ese concepto, paternidad respetuosa? Vamos a tocar ese punto en su momento, pero estas son las posturas seculares de las que estaba hablando al principio. No estoy en contra de muchas de sus sugerencias, pero sí de cosas fundamentales. Entonces vamos a tratar de analizar algunas de estas. No soy experto en todo lo que hay afuera, pero sí podemos contrastar con lo que Dios pide, ¿verdad? Con lo que Dios demanda de nosotros. Sí, ¿no? A lo mejor van a pensar que lo que voy a decir no está respaldando lo que están diciendo, pero también la severidad cuando estás criando a un niño y provocarlo a ira puede hacer que se haga rebelde. Correcto, sí. Por eso la palabra de Dios cuando se refiere a ese trata de los niños dice, enseña al niño en su camino, y es muy cansado porque nuestra carne tiende a tirar la toalla, ¿no? Es cansado. Pero por eso dice enseña, enseña, enseña.
enseña, 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 enseña. Y por ejemplo ahorita si tú hablas de vara, la gente se asusta y dice que es un maltrato, ¿verdad? Tampoco vas a usar la vara cada rato, pero una corrección sencilla en las nalgas que fueron diseñadas quitan problemas muy sencillos, pero ahora las mamás no quieren hacer eso porque te mandan al psicólogo, te mandan al psiquiatra y eso te puede quitar a tus hijos. Sí, vamos a tocar esos, de hecho Pero en el sí, mismo texto que pero cita. sin necesidad a veces de usar la vara. El otro día me decía alguien, es que no dijo buenos días, es que no necesitas estárselo diciendo, tienes que poner el ejemplo. Ujú. Si tú dices buenos días, sin vara y sin muchas cosas, con el puro ejemplo le estás enseñando al niño a saludar. Correcto. Porque a veces también la severidad, y no estoy no respaldando lo que dicen, provocan a los niños muchos problemas. A veces que ni quieren ir Sí, a la cabeza. los extremos, el Señor en ese mismo texto que está citando, dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino en la disciplina y el temor a Dios. O sea, no quita la disciplina. En el mismo texto, no lo podemos separar. Entonces, vamos a hablar de eso. O sea, no lo provoques a ira, pero instruirlo en la disciplina, en el temor. ¿Cómo hacemos eso? Es lo que nos vamos a preguntar. ¿Okay? Bien, déme ya 5 minutos más tarde, y no voy a terminar la introducción, pero tenemos otra clase. Quiero despertar su apetito, hermano. Quiero despertar su apetito por este tema. Quiero que entendamos la importancia, la trascendencia que tiene, y no solamente para pequeños niños, o para mis hijos pequeños que van a nacer o que vienen en el futuro. Es que, mi hermano, pues ya mis hijos tienen 30 años. Lo veíamos ayer también. No importa la edad de tus hijos. Tú tienes una responsabilidad de ser ejemplo, de vivir el evangelio para la edificación de esos hijos. Cuando tienen 30, cuando tienen 40, cuando tienen 50. O sea, no es que ya perdí mi oportunidad, hermano. No, pues ya se casaron. Sí, ya se casaron. Es diferente. Pero no perdiste la responsabilidad. Tienes oportunidad en la gracia de Dios para influir, para llamar, para vivir el evangelio para tus hijos, para tus hijas. Es la intención, hermanos, de esta, y a veces voy a decir medio dramático, ¿no? Pero simplemente despertar en nosotros este importante tema, esta responsabilidad valiosa delante de Dios que se nos ha concedido. Que debemos operar, ¿verdad?, en la gracia de Dios, operar en las promesas de Dios y abrazar esa responsabilidad. No temerle. Valientemente enfrentar, valientemente, respaldado por las promesas de Dios, respaldado por la instrucción de Dios, enfrentar, vivir, sacrificar, amar, perdonar, tolerar, para que Dios sea glorificado, ¿verdad?, en nuestros hijos. ¿Algún otro comentario? Yo creo que lo voy a dejar aquí, para no... Aquí está el texto que comentaba la hermana, lo vamos a explicar un poquito más. Pero esos textos que vamos a ir, yo los estoy poniendo así como muy rápido, ¿verdad? Esos textos los vamos a desmenuzar, porque, o sea, no se trata de lo que yo piense, ¿verdad? No se trata de lo que yo crea, se trata de lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Se trata de entender lo que Dios quiere que hagamos, como padres, como madres. Que asumamos esa responsabilidad. Hermanos, les invito que estemos orando por este tema, que estemos orando por cada uno de los matrimonios, aún de los jóvenes, ¿verdad? Y luego voy a hablar de los hijos, ¿verdad? Voy a hablar también de cómo debemos obedecer como hijos, pero pues va por partes, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar.
¿Por qué no le das ahí la mano a tu esposa, a tu esposo, a la persona que tienes a un lado? Este es un tema que nos concierne a todos. Si tienes a tu hijo ahí, a tu hija, abrázalo. Si no está aquí tu hijo, tu hija, pide, Señor, que obre en sus vidas, ¿verdad? Que te dé la paciencia, que te dé la gracia para influir, para presentar a ese Dios grande, a ese Dios hermoso en sus vidas. Aquí estamos, Señor, siendo sensibles, Señor, a este llamado, siendo sensibles, Señor, a esta responsabilidad delante de ti. Ayuda, Señor, nuestras vidas para que esos propósitos sean reales, que podamos abrazarlos, Señor, y que peleemos esta batalla. Que no nos rindamos, Señor, ante las acechanzas, que no nos rindamos, Señor, ante las amenazas, sino que peleemos hasta la muerte, Señor, por la vida de nuestros hijos, por la vida de la siguiente generación. Levanta, Señor, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres entregados, conscientes de su responsabilidad, para que tus hijos, Señor, para que encuentres descendencia, Señor, en nuestros hijos, para que encuentres descendencia en la siguiente generación. Obra, pues, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, y ayúdanos. Que tu Espíritu sea sobre los matrimonios, sobre los padres, sobre las madres, sobre los hijos, Señor, para que juntos podamos glorificar tu nombre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar un descanso.